19 de junio de 2017, un año después del referéndum sobre el Brexit, comienzan las negociaciones. Los periodistas, con los británicos a la cabeza, se disponen a presenciar el mayor divorcio de la historia. Francamente, hay que ser serios. El Reino Unido decide abandonar la Unión Europea. Es un asunto muy serio, con muchas consecuencias. Nosotros nos tomamos este asunto muy en serio. Debemos destejer 44 años de relación. No están dejando un gimnasio o anulando un abono telefónico. Están dejando la Unión Europea después de 44 años, de miles de textos, de leyes, de tratados internacionales que hemos hecho juntos. Me gustaría saber si está preparado para cantarnos su canción. Yo no oigo ninguna melodía. Solo el reloj correr. El Berlaymont, sede de la Comisión Europea. Quinta planta. El cuartel general del equipo que trabaja junto al negociador Michel Barnier. El lugar está fuertemente protegido. En torno a Barnier, un equipo de 50 especialistas de alto nivel, la mayoría de ellos acostumbrados a negociaciones delicadas. No, me parece bien. Si encaja... Su misión, negociar una retirada ordenada del Reino Unido. Es una tarea colosal y el tiempo escaso. Abandonan 750 acuerdos internacionales que la Unión Europea ha firmado con sus socios o con terceros países. Todos los acuerdos comerciales con terceros países, acuerdos de pesca, sobre la aviación, acuerdos técnicos, jurídicos, científicos, con consecuencias considerables que no han sido bien valoradas ni explicadas con antelación. Barnier recibió su misión de los 27 jefes de Estado representados en el Consejo por Donald Tusk. Fue a este último a quien Theresa May hizo llegar el 23 de marzo de 2017 la notificación oficial que activará el artículo 50, dicho de otro modo, el proceso de divorcio. A partir de la fecha de la recepción de esa carta, Barnier dispone de 2 años justos para cumplir con su misión. Esta es la carta que me envió Theresa May, en la que me informa de la decisión tomada por el gobierno británico. La carta me la entregó el embajador británico. Para mí lo más importante es mantener la unidad entre los 27. Mi trabajo también es dejar claro que el referéndum en el Reino Unido no es el principio de ningún proceso que inevitablemente conduciría a sucesivas salidas de la Unión Europea. Una de las consecuencias directas y obvias del referéndum es que algunas reuniones del Consejo tendrán el formato de 27 participantes en lugar de 28. Para mí, personalmente, es siempre una experiencia muy triste, cuando terminamos las reuniones a 28, tener que decirle a la primera ministra May: Teresa, tienes que salir. Yo siempre he pensado que Europa es más fuerte si estamos juntos. En 1972, cuando yo tenía 21 años, militaba desde hacía algún tiempo en el partido golista. De Gaulle tenía muchas reticencias ante el ingreso del Reino Unido en la Unión Europea. El nuevo presidente francés en aquel momento, Georges Pompidou, tuvo menos reticencias y convocó un referéndum sobre el tratado de adhesión. Y yo hice campaña a favor del sí.
No era algo necesariamente evidente para un joven golista, pero nunca me arrepentí. Sigo pensando que es mejor que estemos juntos que cada uno en su casa o cada uno por su cuenta. En el mundo actual, incluso es más cierto que en el año 72. La unidad de los 27 será crucial en esta negociación. Barnier decidió sumar sus esfuerzos a los del Parlamento Europeo. La idea esencial de la Unión Europea es que juntos somos más fuertes. Es cierto que cada vez vemos más la lógica de cada cual por su lado, la lógica de mejor solo que formando parte de la Unión Europea. Y eso en efecto es preocupante. Vemos a los europeos divididos sobre muchos temas, sobre el tema de la zona euro, la migración, la transición energética, etc. No creo que eso vaya a provocar la explosión de la Unión Europea, pero uno se pregunta si ese sentimiento de pertenencia común sigue siendo un vínculo fuerte entre los 27. En el momento de este divorcio, la Unión está en crisis. La misión de Barnier va más allá de la de un simple negociador. Tendrá que unir, evitar que el Brexit se extienda como una mancha de aceite y que la Unión se deshaga. Adelante, entre. Después de un referéndum como este, no podemos decir todo es fantástico en la Unión Europea. La Unión es un éxito. Algunos siguen diciendo ese tipo de cosas. Para mí, cuando un Estado tan importante abandona la Unión, es un fracaso. Es que algo no va bien. En total, han votado a favor de la salida 17.410.742. Esto significa que el Reino Unido ha votado abandonar la Unión Europea. El Brexit es en realidad el resultado del psicodrama que agita a un partido conservador profundamente dividido entre los nacionalistas, que piensan que Europa interfiere con nuestra soberanía, y después con el ala más tradicional del Partido Conservador, que considera que, como parte de una economía moderna y próspera, Gran Bretaña debe formar parte de la gran familia europea. Brexit significa Brexit, y haremos un éxito de él. Un referéndum es inevitablemente binario. Sí, no, entrada, salida, quedarse, marcharse. Esa era la pregunta, y esa fue la pregunta a la que se respondió. Inmediatamente después, la siguiente pregunta es, por supuesto, ¿qué tipo de Brexit va a tener lugar? ¿Cómo y cuándo sucederá? ¿Y en qué términos? Esas son las preguntas a las que se enfrentan los diputados británicos, que deben confirmar la decisión de abandonar la Unión Europea. En febrero de 2017 interrogan a uno de los mejores conocedores de los arcanos de Bruselas, el británico Jonathan Faull, ex portavoz de la Comisión. ¿Es realista pensar que podremos tener un acuerdo en un año, entre el otoño de este año y octubre de 2018? Bueno, eso dependerá del nivel de ambición en las negociaciones. Tenemos la experiencia reciente del acuerdo con Canadá, que llevó mucho tiempo, por lo cual... ¿Cuánto tiempo? ¿El acuerdo con Canadá? Bueno, aún no ha entrado en vigor. Y las negociaciones comenzaron al menos hace 7 años. Respecto a las negociaciones de la Unión Europea, que negociarán en nombre de Bruselas, ¿van a trabajar duro? Muy duro. Michel Barnier, quien como saben fue ministro y miembro de la Comisión, llevará las negociaciones y tiene a un equipo trabajando exclusivamente en esto. Ellos trabajarán día y noche. El 19 de junio de 2017, un año después del referéndum, Barnier recibe por primera vez al negociador británico David Davis, un notorio euroescéptico. Las reglas del juego son claras. Por un lado, los británicos quieren recuperar su soberanía y sus fronteras. Por el otro, Barnier y los europeos intentan defender una construcción que costó muchos años elaborar. Juntos deben acordar un acuerdo de retirada para posteriormente poder negociar sobre el futuro.
El Reino Unido debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Son ellos quienes quieren salir de la Unión. Nosotros lo respetamos, aunque lo lamentamos. Son ellos quienes deciden, con el mismo espíritu, de salir del mercado único, porque ya no quieren respetar la libre circulación de las personas, reconocer el papel del Tribunal de Justicia, ni aceptar nuestras reglas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de preservar lo que somos, de preservar el mercado único, la Unión Europea, sus reglas, sus valores, sus políticas. Nada de todo eso es negociable. Nosotros hemos exigido negociar primero los detalles del divorcio para poner orden en esta separación y restablecer la seguridad allí donde el Brexit crea inseguridad antes de iniciar las conversaciones sobre la relación futura. Los británicos han reaccionado muy mal ante eso. Ellos querían crear una especie de gran negociación, hablar del futuro, conseguir modificaciones y situaciones especiales, partes del mercado interior y la liquidación de sus deudas pasadas. Nosotros les dijimos que antes debíamos resolver los asuntos del pasado, cuestiones financieras, los derechos de los ciudadanos, el problema de Irlanda. No vamos a permitir que las hipotecas marquen nuestra futura relación. Los negociadores abordan el primero de los tres aspectos del divorcio, el destino de los ciudadanos. Con el regreso de una frontera en Europa, unos 5 millones de ciudadanos se convertirán de repente en extranjeros. Hay 3,5 millones de ciudadanos europeos que viven y trabajan en el Reino Unido que están preocupados. Hay 1,5 millones de ciudadanos británicos que viven, trabajan y se jubilan en Europa y que están preocupados por su situación y la de sus hijos, por su tarjeta de residencia, por sus derechos sociales, por el pago de su jubilación, y debemos darles seguridad. Es la prioridad en esta negociación. Entre los europeos que viven en Gran Bretaña hay 1 millón de polacos. El Reino Unido los recibió con los brazos abiertos con ocasión de la gran ampliación a los países del este de 2004. Nuestros cálculos eran totalmente erróneos. Pensábamos que serían algunas decenas de miles y llegaron por centenares de miles. Pero nuestra economía era muy fuerte. Necesitaba a esas personas. Empecé mi carrera a finales de 2004, en diciembre de 2004. La empresa vio una oportunidad para atraer a clientes polacos, con tantos ciudadanos de esa nacionalidad como habían llegado al Reino Unido. La empresa decidió concentrarse en el mercado polaco. Inglaterra nos acogió y se convirtió en nuestro hogar. Después del referéndum, estaba bien decir: no me gustas porque eres de Polonia. ¿Por qué no vuelves allí? La puerta del centro social polaco sufrió vandalismo y cada vez se producían más delitos de odio en las calles contra los polacos y la gente de Europa del Este. Esa es la ironía de esta historia. ¿Quién fue el mayor defensor de la ampliación de la Unión Europea? Gran Bretaña. Y ahora dicen, sí, pero tenemos a 3 millones de personas de la Unión Europea en nuestro territorio. Les roban el trabajo a nuestros ciudadanos, se aprovechan de la seguridad social y así sucesivamente. Y eso es completamente falso. El segundo punto del divorcio es el tema del dinero. Para los británicos, ese es el punto más delicado, que los partidarios del Brexit, los Brexiters, como se les conoce, hicieron campaña sobre el tema. Europa nos cuesta demasiado caro. Los británicos se van, hay que saldar cuentas. La prensa londinense lo presenta como un castigo, pensado especialmente para desalentar a otros países candidatos a la salida. El presupuesto europeo se aprueba cada 7 años y los 28 debaten y deciden juntos las políticas europeas cada 7 años. Los británicos pagan cerca del 15% de todo y nosotros pedimos que se liquiden esas cuentas, porque los compromisos se adquieren por 7 años. Y en función de los compromisos adquiridos por los 28, existen miles de proyectos por toda Europa, la agricultura, las regiones, las universidades, Erasmus. Si al final falta el 15%, habrá un 15% de programas o de proyectos que se verán interrumpidos. Y eso no es posible. Debemos alcanzar un acuerdo para que los británicos paguen su parte, ni más ni menos. Eso no es una factura de salida, ni castigo, ni una venganza.
El tercer punto del divorcio fue claramente subestimado por los británicos. Es el problema de la frontera irlandesa. Durante los siguientes meses de futuras negociaciones, la batalla se librará principalmente en ese frente. Entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que forma parte del mercado único y de la Unión Europea, y que quiere permanecer en la Unión Europea y en el mercado único, ya no existen fronteras y no podemos volver a ponerlas. Si atraviesas Irlanda desde Dublín, la capital de la República de Irlanda, cruzas el campo o la carretera y a pocos metros estás al otro lado, en el Reino Unido. Eso está muy bien, siempre que los dos países estén en el mismo espacio político y económico que es la Unión Europea. Pero el día en el que el Reino Unido decida salir, habrá un límite entre el Reino Unido, que se convierte en un tercer país, y la Unión Europea. Ese límite no puede convertirse en una frontera en Irlanda por razones históricas graves relacionadas con los conflictos, a menudo trágicos, que han tenido lugar entre las diferentes comunidades en Irlanda del Norte, entre católicos y protestantes. Voy a enseñarle el barrio de Bogside y la frontera. ¿Ve ese mástil al fondo? ¿La torre del mástil? Sí. Allí estaba la frontera, en esa colina. Estamos muy cerca. Todo esto que ve aquí es el Bogside. Fue ahí donde tuvo lugar el Domingo Sangriento. 13 de los nuestros fueron asesinados por los soldados ingleses. Fue un día muy triste para nuestra ciudad. Los acuerdos de paz de Viernes Santo, firmados en 1998, pusieron fin a décadas de conflicto. El puente de la paz que une el distrito protestante con el distrito católico de Derry es el símbolo de esta paz reencontrada. ¿Cree que el gobierno británico no entiende que el proceso de paz podría estar en peligro con el regreso de una frontera dura? Nosotros hemos propuesto una solución que es operativa. Y la primera ministra británica, la señora May, ha reconocido la necesidad de preservar la unidad de la economía irlandesa, así como el proceso de paz. Y ahora tenemos que encontrar juntos una solución práctica y operativa para aplicarla. El día que el Reino Unido decide dejar la Unión, dejar el mercado único, dejar la unión aduanera, crea un problema. Porque nosotros tenemos la obligación de controlar todo lo que entra y sale del mercado único, y esa frontera estará en mitad de la isla. El sur de Irlanda pertenece a la Unión Europea y nosotros también por el momento. Y no podemos llegar a una situación en la que convivan dos relaciones diferentes con Europa en esta isla. Es impensable que una parte de Irlanda esté en la Unión Europea y que otra parte de Irlanda más pequeña esté fuera. Por supuesto, como republicana irlandesa, creo que la solución al problema del Brexit es la reunificación de Irlanda. Constitucionalmente, formamos parte del Reino Unido y el Reino Unido, como un todo, votó abandonar la Unión Europea. Por lo tanto, Irlanda del Norte saldrá de la Unión Europea con el resto del Reino Unido. Pero, por otra parte, lo que no podemos hacer es poner en peligro en este proceso el lugar de Irlanda del Norte en el Reino Unido. Así que tendremos que encontrar algún método tecnológico o de otro tipo para resolver el problema de la frontera terrestre. Ninguna solución técnica es aceptable para Europa. Y los irlandeses del norte, del sur, del este y del oeste no aceptarán jamás que vuelva a existir aquí, en la isla de Irlanda, una frontera, ni dura ni blanda. Pero hay una solución. Existe una solución técnica que preserva el acuerdo de Viernes Santo y que es el control aduanero en el mar. Una frontera marítima entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Eso es exactamente lo que pide también Leo Varadkar, el primer ministro de la República de Irlanda.
Barnier considera esta hipótesis como una solución de urgencia si no surge ninguna otra en el futuro. Es lo que se denomina el backstop o mecanismo de protección. Para Barnier y los 27, Irlanda es un tema crucial, algo que no parece compartir David Davis, que lo considera un problema técnico fácil de resolver. A finales del verano de 2017, Davis prefiere concentrarse en la factura de la salida. Y también está la cuestión del Tribunal de Justicia Europeo que interpreta el derecho de la Unión. El Reino Unido no lo quiere más. La soberanía obliga. El secretario de Estado para la salida de la Unión Europea, el señor David Davis. Gracias, señor presidente. A continuación informaré a la Cámara acerca de las 2 rondas de negociaciones con la Unión Europea que tuvieron lugar en julio y agosto. Aunque las negociaciones están siendo duras, hemos conseguido avances concretos en varios temas importantes. Los diputados de Westminster tienen motivos para dudar del optimismo de David Davis. De hecho, las negociaciones ya van con retraso. Hola, Michel. Suerte. Muchas gracias. ¿Vamos? Sí. Hay una cosa que ha dicho que no entiendo, y es la idea de que el negociador europeo, que soy yo, o la Unión Europea, quiere retrasar las cosas. Ustedes se han tomado su tiempo, y nosotros lo respetamos, pero no podemos aceptar este reproche e incluso estamos dispuestos... Y estamos dispuestos a acelerar, a intensificar el ritmo de las negociaciones en la medida de nuestras posibilidades. 4 de diciembre de 2017. Tras más de 5 meses de intensos trabajos, se extiende un rumor. Está cerca el acuerdo que cerraría la primera fase, la fase del divorcio. Se habría alcanzado un acuerdo sobre el problema de los ciudadanos, de la factura del Brexit, del Tribunal de Justicia e incluso sobre la cuestión irlandesa. Muchos periodistas quieren conocer el desenlace. Entonces, Theresa May llega con la idea de que el único punto a tratar es el tema de la justicia, que nosotros hemos planteado. Y luego, durante esa conversación, Theresa May recibe un primer mensaje que le hace llegar Ollie Robbins en una nota de papel. Y después llega un segundo mensaje. Y nos damos cuenta de que algo está pasando, aunque no sabemos qué. Hasta que llega un tercer mensaje y ella nos lo dice con mucha franqueza, bastante nerviosa y preocupada, que tiene un problema con otro tema, sobre el cual ya había alcanzado un acuerdo con su equipo, y que era la cuestión de Irlanda. Los mensajes proceden de los responsables del Partido Unionista Norirlandés, socio de gobierno de Theresa May. Habían sabido por la prensa que la primera ministra estaba a punto de firmar un acuerdo que incluiría el famoso backstop de Barnier, la famosa salvaguarda. Esa solución de urgencia evitaba una frontera en Irlanda, situándola en el mar entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. El Partido Unionista Norirlandés veía en el acuerdo la puerta abierta a una reunificación de las dos Irlandas, algo contra lo que llevan años luchando, inaceptable. Nos dijo, no puedo seguir hablando, o se quedarían sin interlocutor con el que negociar, porque ya no habría gobierno. Es así de grave. Si Theresa May cae, las negociaciones se retrasarán. Por primera vez planea la posibilidad del no acuerdo, la ausencia de un acuerdo, la pesadilla que todo el mundo quiere evitar. A pesar de todos nuestros esfuerzos y de los avances relevantes de los que nuestros equipos pueden presumir sobre 3 aspectos esenciales del procedimiento de salida, hoy no ha sido posible alcanzar un acuerdo completo. La tarde del 4 de diciembre, la primera ministra regresa a Londres para negociar con sus socios del Partido Unionista Norirlandés. Bajo presión, ella responde al backstop europeo proponiendo su propio backstop, su propio mecanismo de seguridad. Hemos hecho mejoras en el acuerdo, lo que significa que no podrán existir nuevas y estrictas barreras regulatorias en el mercado interior del Reino Unido.
sin la aprobación del Parlamento del Norte de Irlanda. Los unionistas norirlandeses consiguen su objetivo. Irlanda del Norte tendrá el mismo estatus que el resto del Reino Unido. Y de esa manera queda resuelto el problema de la frontera irlandesa, al menos en apariencia. Porque bien mirado, las soluciones de urgencia son perfectamente incompatibles entre sí. Se esconde el polvo bajo las alfombras. El 15 de diciembre la cumbre ratifica el acuerdo y se cierra oficialmente la primera fase de las negociaciones. Balance de la fase 1. Barnier y Davis garantizan los derechos de sus respectivos ciudadanos tras el divorcio. Los británicos aceptan respetar sus compromisos financieros, pero falta Irlanda. Los negociadores no se ponen de acuerdo sobre la forma concreta de evitar el restablecimiento de una frontera terrestre. Durante la fase 2, Barnier espera que los británicos opten por una nueva relación con la Unión Europea, una relación que simplemente no exija una frontera. Sin un acuerdo sobre Irlanda, no habrá acuerdo de salida. Deben saber que no habrá acuerdo de salida si no hay una solución para Irlanda. Comienza así, con 2 meses de retraso, la segunda fase de las negociaciones. Por fin se va a hablar de la relación futura, tal y como los británicos esperaban con impaciencia. Los temas a negociar son innumerables. Por ejemplo, es necesario reconstruir los acuerdos sobre el sector del transporte. Solo para que los aviones británicos puedan aterrizar en Europa y los nuestros en Heathrow, se necesita un acuerdo. Porque hasta ahora todo se gestionaba en común en lo que llamamos el cielo único. Si sale de la Unión Europea, sale del cielo único. Es necesario un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y ellos tendrán que renegociar todos los acuerdos bilaterales que nosotros firmamos en su nombre y en su lugar porque van a ser autónomos. Tendrán que firmar nuevos acuerdos y crear puestos de funcionarios para eso con el resto de las regiones del mundo. Durante esta fase también es necesario renegociar los acuerdos de pesca. Es un tema especialmente sensible porque afecta a las aguas territoriales. Durante la campaña del referéndum estuvo en el centro de las reivindicaciones de los partidarios del Brexit, especialmente entre los pescadores irlandeses. En los últimos 20 años, el 85% del bacalao del Canal de la Mancha ha sido capturado por barcos franceses. Esa es una razón por la que la gente votó a favor del Brexit. Durante 40 años nos han estado diciendo que todos los problemas vienen de Europa. Y después, el día que tienes que votar, te dicen que votes para seguir dentro. La postura oficial no tenía ningún sentido. Desde el punto de vista de los pescadores ha habido demasiada burocracia, demasiadas leyes en Europa. Probablemente mucha legislación sea innecesaria, porque lo que se aplica a los pescadores en el Mediterráneo quizá no pueda aplicarse a los pescadores del mar de Irlanda. Las negociaciones sobre pesca las lleva Theresa May. ¿Las ha preparado bien? Nosotros creemos que no. Michel Barnier parece ser mejor negociador. Entre todos los temas a tratar, el que más preocupa a los negociadores es el futuro de las relaciones comerciales. Brexit significa Brexit, clamó Theresa May cuando llegó al poder. Vamos a soltar amarras para comerciar libremente con el mundo entero. Gran Bretaña comercia más con los Países Bajos que con Australia, Nueva Zelanda, Canadá y la India juntos. Comerciamos más con Alemania que con todos los países de la Commonwealth juntos, con los 54 o 55 países que la conforman. La mayoría de los países tienen como socios comerciales principales a los países vecinos. Negociar una nueva relación comercial e innumerables acuerdos particulares. La tarea será colosal. A finales de 2017, los diputados de Westminster tenían motivos sin duda para preocuparse. ¿Aún cree que podrá cerrar un acuerdo de libre comercio para marzo de 2019?
Como ya he dicho y han dicho otros ministros, no partimos desde el mismo punto que otros terceros países que negocian con la Unión Europea, porque nosotros ya somos miembros y nuestras relaciones comerciales ya están establecidas sobre una base particular. Ese es el punto de vista que usted y el gobierno mantienen, pero al otro lado de la mesa de negociación consideran que, en el mejor de los casos, solo tendrán un borrador para un acuerdo de libre comercio para marzo de 2019. Y no conozco a nadie que crea posible que puedan negociarse y cerrarse todos los detalles para marzo de 2019. Al principio pensaban que habrían negociado todo para marzo de 2019. Y desde el principio yo dije que eso era imposible y que haría falta un periodo de transición. Se propuso que se extendiera hasta 2020. Y yo pensé que debíamos ser aún más flexibles y considerar ampliarlo algunos meses más. Barnier acepta ese periodo de transición, pero con ciertas condiciones. Gran Bretaña deberá respetar las normas europeas y seguirá pagando su parte del presupuesto. Tendrá el mismo estatus que los 27, pero ya no tendrá derecho a voto. Para los brexiters, que soñaban con recuperar su soberanía después del referéndum, es un trago difícil de digerir. El periodo de transición es absolutamente necesario para los británicos, porque es un tiempo para que las empresas se preparen, para que nosotros podamos negociar con ellos nuestra relación futura. Necesitamos ese tiempo. Nunca llegues tarde. Nunca llegues tarde. El Reino Unido abandonará la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Esa es la única certeza que tenemos en este momento. Por lo tanto, es crucial que todas las empresas analicen su exposición a Reino Unido. Si hay una empresa que tiene motivos para preocuparse por el resultado de las negociaciones, es sin duda Eurotunnel, un símbolo del vínculo que une el Reino Unido con el continente. La mayor dificultad a la que nos enfrentamos en este momento es la incertidumbre, el no saber a dónde nos llevan esas negociaciones. La imposición de controles aduaneros entre el Reino Unido y Europa continental exigiría detener e inspeccionar los camiones. Es evidente que perderíamos fluidez. La ausencia de un acuerdo tendría, por tanto, consecuencias para la economía a ambos lados del Canal de la Mancha. Vamos, vamos. Trabajamos en el programa de esta tarde. Debemos volver a dejar muy claro el hecho de que estamos haciendo un acuerdo, que no hay ideología, que no hay dogmatismo, que solo importa conseguir seguridad jurídica para todos aquellos a quienes les afecta el Brexit. Podría repetirlo donde hemos eliminado la palabra imponer, de forma que subrayemos las exigencias relacionadas con la seguridad jurídica. El Reino Unido debe tener el coraje político de afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Señor presidente, la primera ministra sale de su retiro en la residencia de Chequers para prometer un Brexit de ambiciosas divergencias gestionadas. ¿Podría explicar al país qué diablo significa ambiciosas divergencias gestionadas en la práctica? Es muy sencillo. Nosotros queremos servir a todo el pueblo británico, lo que significa que recuperaremos el control de nuestras leyes, fronteras y moneda. Y por supuesto eso contrasta con la posición del Partido Laborista, que quiere formar parte de una unión aduanera, defender la libre circulación y pagar todos los impuestos a la Unión Europea. Eso significaría renunciar al control de nuestras leyes, fronteras y de nuestro dinero. Y sería una traición al pueblo británico. Mientras los británicos intentan aclarar el tipo de relación que construirán con Europa, el equipo de Barnier continúa redactando el acuerdo de salida negociado durante la fase 1. Porque, a fin de cuentas, será este documento muy detallado el que ambas partes deberán firmar. Durante el proceso de negociación,
Siempre hemos elegido ir un paso por delante para impulsar y liderar la negociación de una manera proactiva, para ser prácticos. Así que cuando en diciembre llegamos a un acuerdo sobre muchos temas, principalmente los temas fundamentales de los ciudadanos, de la regulación financiera y del marco político para Irlanda, decidimos acelerar la redacción de un texto que refleje nuestro acuerdo con ellos, que es todo lo que está señalado en verde, en el mes de marzo, sobre la base de ese texto. Y el resto, todo lo que aún está en blanco, son los puntos sobre los que aún debemos ponernos de acuerdo. Buenos días. ¿Llevas las acreditaciones? Sí. ¿Las 3? Sí. Ah, mi acreditación del Consejo. Ah, vaya. El 23 de marzo, Barnier asiste a la cumbre de jefes de Estado que se reúne en Bruselas cada 3 meses. El Brexit es uno de los muchos puntos en el orden del día. Los 27 examinarán el borrador del acuerdo de salida en el que el equipo de Barnier trabaja desde hace varios meses. También puedo decir, desde el respeto, empezar a negociar con los británicos, en el respeto a los principios de la Unión Europea. Sí, por supuesto. En el momento en el que les hablo, en marzo de 2018, estamos en mitad de este proceso de negociación sobre el acuerdo de salida. Un tema muy difícil para ellos, porque existe un debate interno en el seno del gobierno y en el seno de la mayoría. Hay un debate político muy intenso entre la oposición, los liberales, el Partido Conservador y sus diferentes facciones, el mundo económico, por no mencionar la cuestión de Irlanda del Norte. Yo escucho todo eso, pero cuando digo que el reloj corre es porque el tiempo vuela. Y es por esta razón por la que hemos decidido acelerar para facilitar la negociación y poner sobre la mesa un proyecto de acuerdo completo sobre el que estamos trabajando ahora con los británicos. Se espera que la cumbre sea un momento crucial, pero Theresa May aterriza en Bruselas con noticias que de repente acaparan toda la atención de los medios. 2 exespías rusos acaban de ser envenenados en Inglaterra. ¿Qué responderán los 28 a Putin? ¿Y cómo responder a Trump, quien fiel a su política aislacionista impone aranceles al acero y al aluminio? Ese día los 28 abordan juntos la actualidad internacional. Después, los 27 hablan sobre el Brexit y definen con Barnier las nuevas directivas para las futuras negociaciones. Hoy, el Consejo Europeo conocerá el estado de nuestros trabajos con el Reino Unido. Hasta el momento, este divorcio parece haber unido a los Estados europeos, pero ¿qué sucederá después? Cuando se habla de comercio, los intereses nacionales parecen estar por encima de todo. Barnier viaja por toda Europa. Es más importante que nunca, ya que los británicos, por su parte, están intentando negociar acuerdos comerciales cara a cara con los diferentes jefes de Estado. La unidad que hemos construido y que yo cultivo todos los días, tengo la esperanza de que los líderes europeos la utilicen para una agenda positiva y para reducir o limitar los desacuerdos que puedan existir. Un paso en falso durante las negociaciones costaría miles de millones en pérdidas, tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido. Son como 2 grandes barcos, y si no se llegan a cruzar, si no conseguimos que se crucen, sería el Titanic para la Unión Europea.
Lo que he constatado en mis encuentros con los 27 jefes de Estado y de Gobierno en los últimos meses, reuniéndome en audiencias con los parlamentos nacionales, con los sindicatos de cada país, los empresarios, es que el Brexit, y no solo el Brexit, también la nueva actitud estadounidense hacia Europa, la situación geopolítica y la seguridad, los atentados, los disturbios o las guerras que hay a nuestra puerta, justo al otro lado del Mediterráneo, todo eso crea un contexto de electrochoque, de responsabilidad. Nos preocupa la dirección que ha tomado la Unión Europea, en el sentido de que estamos viendo cada vez más una tendencia al repliegue nacional y a la aparición de formaciones de extrema derecha. Yo no digo que todo es perfecto en Bruselas. Creo que en particular ha habido cierto número de debilidades en los últimos 30 años. La pregunta que debemos hacernos como ciudadanos o como políticos debe referirse a todos los desafíos a los que nos enfrentamos, tanto griegos como franceses. La pobreza en el mundo, especialmente en África, el cambio climático, las migraciones, la inestabilidad financiera y la especulación mundial, el terrorismo. ¿Cómo nos defendemos de todos esos desafíos globales? ¿Encerrándonos detrás de las fronteras nacionales o bien creando una masa crítica? Y mi respuesta hoy es que para hacer frente a esos desafíos es mejor que estemos todos juntos, a que cada uno esté en su casa. Primavera de 2018. Barnier sigue esperando un plan británico sobre su futura relación con la Unión Europea. Al comienzo de las negociaciones, Theresa May se había mostrado impaciente por abordar esa etapa, pero paradójicamente no hay noticias de Londres. Señor presidente. Señor presidente, las divisiones en el gabinete significa que no ha habido progresos en las negociaciones desde hace 5 meses. La realidad es que el gabinete está más interesado en negociar entre ellos mismos que con la Unión Europea. Si la primera ministra ni siquiera puede convencer de su estrategia a su propio gobierno, ¿qué posibilidades tiene de convencer a otros 27 estados europeos? No resulta fácil para Theresa May definir una visión clara sobre la relación futura con la Unión Europea. Tiene que enfrentarse a una oposición que quiere permanecer en la Unión Aduanera, a los proeuropeos de su partido que quieren volver a Europa, a los brexiters que sueñan con virar hacia Estados Unidos y a los unionistas norirlandeses que impiden una solución para la frontera irlandesa. Es una misión imposible. El desafío de Theresa May, si me pongo un momento en su lugar, es limitar las consecuencias del Brexit con las líneas rojas británicas. Ellos ya no quieren una Corte de Justicia, la libre circulación, el marco regulatorio europeo, ni una única política comercial europea. Y ya no quieren seguir respetando las reglas que establecimos junto con ellos durante 44 años. Una vez conocidas esas líneas rojas, ¿qué tipo de relación con la Unión pueden esperar los británicos? ¿Optarán por el así llamado modelo canadiense que les permitiría desarrollar su propia política comercial o bien por el modelo noruego que les permitiría acceder al mercado único? Cuando observamos nuestras relaciones con terceros países que no pertenecen a la Unión, tenemos diferentes tipos de relaciones. Noruega, por ejemplo, se encuentra en primera línea detrás de los miembros de la Unión, porque aceptaron estar en el mercado único. El mercado noruego forma parte del mercado europeo, tienen las mismas reglas que nosotros. Aceptaron la libre circulación de las personas. Aceptaron pagar el presupuesto europeo, el precio de la solidaridad y aplican nuestras reglas sin elaborarlas. Bien, y luego existen otros tipos, más o menos intensos. Las líneas rojas británicas cierran algunas puertas mecánicamente. Solo dejan una puerta abierta que es la del acuerdo de libre comercio, como el que hemos firmado con Canadá recientemente. Estamos terminando las negociaciones con Japón. Lo hemos hecho con Corea. Entre el modelo canadiense y el noruego está el modelo suizo, y es este tipo de acuerdo a la carta el que desean los británicos.
La relación de Suiza con la Unión Europea es sobre todo comercial. Hay 320.000 trabajadores italianos, franceses y alemanes que vienen todos los días a trabajar a Suiza. Existe un intercambio por valor de 2.000 millones de euros en mercancías y servicios al día. Y desarrollos en otras áreas. Estamos en Schengen y Dublín. Somos un país asociado. Los suizos se negaron en referéndum a entrar en la Unión Europea. Desde entonces su gobierno ha seguido negociando acuerdos bilaterales cada vez más amplios con la Unión. Una de las preocupaciones esenciales de la Unión Europea es la de salvaguardar la homogeneidad del mercado desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista de la aplicación de las reglas. Nosotros hemos tenido siempre una relación basada en esas reglas, pero con una geometría variable en su aplicación que ha sido tolerada. No volveremos a hacer eso. Lo hicimos una vez porque era un caso especial. Suiza acepta la libre circulación. Hay cosas que los británicos no quieren aceptar, pero nuestra idea ahora es alcanzar acuerdos globales. Si siguiéramos la propuesta de Theresa May, que carece de un concepto global, nos enfrentaríamos a una inflación de acuerdos. Con los suizos, por ejemplo, tenemos más de 180 acuerdos. Es un caos, y no queremos reproducir ese caos con Gran Bretaña en el futuro. Nadie se atreve a creerlo. En julio, Theresa May reúne a sus ministros en su residencia de Chequers. Por fin va a exponer su plan para el futuro con Europa. La negociación ha llegado a un punto decisivo. Durante meses, hemos llamado a los británicos para que nos cuenten cuál es su proyecto, cómo ven las cosas después del Brexit, después del divorcio. El simple hecho de que el gobierno británico se ponga de acuerdo para transmitirnos su visión es un punto positivo. Theresa May propone una zona de libre comercio con la Unión Europea. Para asegurar la continuidad del comercio, los británicos respetarían ciertas normas europeas sobre las mercancías. Para eludir la cuestión irlandesa, Theresa May propone simplemente dejar que los agentes de aduanas de Su Majestad controlen las mercancías que crucen la frontera hacia Irlanda y recauden los aranceles en nombre de los europeos. Por otra parte, el Reino Unido sería libre de decidir sobre las normas aplicables a los servicios y a la circulación de trabajadores. En Chequers hay peticiones a la carta, es decir, los británicos dicen, cogemos esto porque nos conviene y esto otro no porque nos compromete. El plan Chequers obviamente no convence a Barnier, pero tampoco a los partidarios del Brexit del Partido Conservador. El día después de la reunión en Chequers, David Davis y Boris Johnson dimiten. Pero el plan de Theresa May resulta igualmente vano para los conservadores proeuropeos de su partido, que intenten mantener, cueste lo que cueste, una conexión con el continente. La única forma de asegurar la paz y la prosperidad en Irlanda del Norte y de minimizar los daños de abandonar la Unión Europea es, llámelo como quiera, lo que ofrece el mercado único, la unión aduanera. Y la idea de que vamos a conseguir un acuerdo perfecto en el que disfrutaremos de todos los beneficios del mercado único, pero sin la libre circulación de personas, o disfrutar de los beneficios de la unión aduanera, pudiendo negociar nuestros propios acuerdos, es un cuento de hadas. A pesar de las críticas llegadas de todas partes, Theresa May se aferra al plan de Chequers e intenta eludir al negociador europeo para convencer a uno de los principales jefes de Estado. En la cumbre extraordinaria de septiembre en Salzburgo, Donald Tusk confirma en nombre de los 27 su rechazo a la propuesta británica. La consideran inaplicable. Pondría en peligro la integridad del mercado único y la unión aduanera. Ayer, Donald Tusk dijo que nuestra propuesta de salida debilitaría el mercado único. No explicó cómo, no dio detalles ni hizo una contrapropuesta, de forma que estamos en un punto muerto. A 4 meses de la fecha fatídica, la temida pesadilla parece cada vez más y más probable. Sin un acuerdo el 29 de marzo de 2019 a las 23 horas de Greenwich, ningún avión británico podrá aterrizar en el continente.
Sería suficiente con que en Calais o Dover los controles aduaneros duraran 70 segundos, para que de repente los camiones quedaran inmovilizados durante 6 días. El Reino Unido correría el riesgo de quedarse sin medicamentos y sin comida. Del lado europeo las consecuencias no serían menos preocupantes. ¿Qué será de los ciudadanos europeos en el Reino Unido? ¿Cuál es el futuro de empresas como Airbus o la industria del automóvil? ¿Y la pesca o el agujero en el presupuesto europeo? Martin Selmayr, el secretario general de la Comisión, lleva mucho tiempo trabajando en el peor de los escenarios. Decimos a las empresas y a los agentes financieros que si no se llega a un acuerdo no hay garantía de que todo se mantenga como está hoy. Se producirían grandes cambios también para las empresas de la Unión Europea. Sobre la frontera irlandesa es un tema muy delicado. Por eso pregunté si estábamos en directo o no. Seamos claros, sin acuerdo de salida habrá una frontera dura. Octubre es el límite para conseguir un acuerdo y aún estamos lejos de haber llegado al final del túnel, porque seguimos encontrándonos una y otra vez con el problema de Irlanda. Las negociaciones cada vez más secretas se concentran ahora en el backstop o salvaguarda. No es un backstop lo que ellos proponen. Eso es exactamente, es lo que usted dijo también. Es lo que dije también. No es un backstop. Backstop significa backstop. Todo el mundo lo entenderá. Y la referencia al Brexit significa Brexit. Si vuelve a hablarse del backstop es porque el plan Chequers no ha resuelto la cuestión irlandesa. Y Barnier es muy claro. Sin backstop, sin la seguridad de que nunca habrá una frontera terrestre dura, no hay acuerdo de salida. Sin embargo, para salir del punto muerto, el negociador hace un gesto. Retoma y adapta una antigua propuesta británica que había rechazado unos meses antes. Hemos llegado a establecer la idea de un territorio aduanero único entre el Reino Unido, completo, incluida Irlanda del Norte y la Unión Europea. De forma que tengan el mismo territorio aduanero, lo cual limita la necesidad de controles. Eso en cuanto al tema aduanero, pero también es necesario asegurar el respeto a las normas europeas sobre los productos. No puede ser que los pollos clorados estadounidenses que lleguen al Reino Unido después del Brexit, en el marco de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido, entren en Irlanda del Norte, que estaría en nuestro mercado único. Por lo que necesitamos controles en algún lugar para evitar la importación de productos que no queremos en nuestro mercado único. Después de semanas de arduo trabajo y algunas noches en blanco, los equipos técnicos británicos e europeos alcanzan un acuerdo. El acuerdo de salida, que tenía 120 páginas en febrero, ha multiplicado por 5 su volumen. Recoge todas las cláusulas del divorcio, la cuestión de los ciudadanos, la factura e Irlanda. El texto. La última versión. El acuerdo está listo, pero Theresa May aún tiene que convencer a su gobierno de que se trata del mejor acuerdo posible. Es necesario que se apruebe, porque el tiempo apremia. Será una larga espera. Todo el día, porque sabemos que el debate es muy difícil para Theresa May. Algunos ministros han dimitido, así que hasta que no recibamos la información de que el gobierno británico lo ha aprobado y apoya a Theresa May, estamos preocupados, porque si el gobierno británico rechaza todo el trabajo que hemos hecho, tendríamos que volver a empezar y eso siempre es más difícil. Dentro de un cuarto de hora. Vamos allá. ¿Dedos cruzados? Dedos cruzados. Avisad a la planta 13, tenemos un acuerdo. En 30 minutos hacemos un comunicado de prensa. Marco te envía todo lo necesario. Prepara la declaración. Por fin. ¡Felicidades! Este no es el final de la historia. Todavía quedan muchas etapas. El Parlamento, de las dos partes. Pero el hecho de que el gobierno británico haya aprobado el texto es muy importante para nosotros, lo cual explica la satisfacción del equipo. Señoras y señores, este es el proyecto de acuerdo entre el Reino Unido
y la Unión Europea. ¿Cuál es mi sentimiento hoy? Seguro que no de satisfacción. Estamos cansados. Pero espero que lo disimulemos bien. Tengo la sensación de que es un paso muy importante, porque lo que para mí es mucho más importante es la futura relación con el Reino Unido. Pero aún queda por delante la parte más difícil. El acuerdo redactado por Barnier debe pasar ahora la prueba de los parlamentos británico y europeo. El 15 de enero llega el momento de que Westminster se pronuncie. Si los diputados ratifican el acuerdo, los británicos podrán divorciarse de manera ordenada y tendrán derecho, por lo tanto, a un periodo de transición de 2 años para preparar su futura relación. De lo contrario, nadie lo sabe. Señor presidente, votar contra este acuerdo solo sería votar por la incertidumbre, la división y el riesgo muy real de que no haya un acuerdo o de que no haya Brexit. ¡Silencio! ¡Silencio! Los sí a la derecha, 202. Los no a la izquierda, 432. Gana el no. Gana el no. La mayor derrota en la historia reciente se remonta a 1924. Fue la... Está claro que esta Cámara no apoya el acuerdo. Pero en este momento... Ahora es el Reino Unido el que debe decirnos cuáles serán los próximos pasos. Y por nuestra parte seguimos unidos y decididos a alcanzar un acuerdo. Este voto es un voto de rechazo con los votos en contra de los unionistas norirlandeses, los partidarios del Brexit, los laboristas, los europeístas, todos aquellos que por razones muy diversas querían oponerse a este voto, oponerse a la señora May. Pero eso no crea una mayoría positiva. No se puede pedir a la República de Irlanda que abandone la Unión Europea con el Reino Unido, simplemente para evitar una frontera dura. No es una opción. Tienen que reconsiderar su postura. Ahora, la única forma de evitar una salida sin acuerdo es que los partidos políticos hablen y que la señora May acepte cambiar sobre algunos puntos para construir una mayoría positiva. Nosotros no podemos hacerlo por ellos. Brexit significa Brexit. Backstop significa backstop. Y lo convertiremos en un éxito. Ahora, el riesgo de un no acuerdo nunca ha sido tan alto. Los británicos habían imaginado que podían abandonar fácilmente esta Europa con la que nunca se habían comprometido plenamente. Las negociaciones han tenido la virtud de revelarles hasta qué punto su país dependía del continente. Debemos ofrecer a esa gente una solución real. Del lado europeo, este divorcio ha contribuido a la unidad de los 27 gobiernos. ¿Pero qué harán con ella? Porque tienen que recuperar la confianza de esos millones de ciudadanos que se sienten lejos, muy lejos de Bruselas. El tiempo se acaba. El reloj sigue corriendo.